te pases! ¡No te pases! En los siguientes casos que te presentaré a continuación, mostraré una serie de eventos que circulan en TikTok. El primer caso fue publicado por el usuario Vetom y es esta serie de clips que ha dejado a los espectadores intrigados y aterrorizados, ya que según él, dentro de su hogar hay eventos paranormales. Todo comenzó de una manera inofensiva cuando regresó de su trabajo en un fin de semana y encontró unas huellas de manos inexplicables en su cama. Asumiendo que podría tratarse de una broma por parte de su ama de llaves, el usuario descartó que fuese algo paranormal. Pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando recibieron una llamada desgarradora de la familia de la ama de llaves. Resulta que la chica de limpieza llevaba más de una semana desaparecida, lo que llevó a su familia a presentar una denuncia ante la policía local. Ahora, las huellas de las manos en la cama se ven bajo una luz más siniestra. A medida de que avanzan los días, Vetom documentó sucesos cada vez más inquietantes en su hogar. Un nuevo video de objetos moviéndose en su sala de estar. ¿Qué pedo? Amor, ¿viste eso? Sí, no manches. ¿Alcanzaste a verlo? Sí. ¿Lo tienes grabado? Sí. ¡La verga! Luego, una noche notaron esto en su patio trasero. No mamen, chavos. Amigos, la neta es que nos habían prohibido grabar. Por eso que no habíamos subido nada. Ven, amor. Nos habían prohibido grabar en la casa. Pues porque según habita ahí un ente. Y aquí qué pedo. ¿Creen que algo pues nos siga donde nos movamos? Literal no hay nadie. O sea, no hay nadie más que no sea Steph y yo. Ahora nada, o sea, no se mueve otra cosa, solo se mueve eso. Varios días después, esto sucedió justo antes de irse a dormir. Acabamos de grabar la puerta, la acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal se acaba de escuchar un ruido. No mames. Amor, no mames. No mames. A medida de que el video atrajo la atención, surgieron especulaciones entre los espectadores. La teoría predominante es realmente escalofriante, y es que ¿podría el alma en pena de la ama de llaves desaparecida intentar comunicarse con ellos desde el más allá? Esto aún sigue siendo un misterio. Esperemos pronto que este hombre nos actualice más sobre este caso. Pero déjame saber qué piensas tú en los comentarios. ¡La verga! El siguiente video fue compartido en un foro en Facebook. Se desconoce el origen del clip, pero muestra a un propietario filmando después de escuchar algunos ruidos espeluznantes provenientes del interior de su casa. Atentos.
Okay, so I was in my room. I just heard a loud ass fucking bang. And I know I have to record this so someone can believe me. Hello? What the f***? That's my sister's dog. What the fuck? That dude! Se escucha un claro golpe proveniente de la puerta trasera. El hombre mira por la ventana y no hay nadie ahí. Luego regresa a la cocina. Ha sucedido algo extraño. Todas las puertas de la despensa ahora están abiertas. Antes de que el hombre pueda entender lo que está pasando, la puerta trasera vuelve a sonar, pero ahora con un golpe aún más fuerte, como si algo o alguien quisiera tratar de entrar. Lamentablemente el video se corta allí y nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado luego? ¿El hombre estará bien? ¿Qué era eso que quería entrar a la fuerza a su casa? Quisiera saber tu opinión de este caso en los comentarios de este video. That dude! En este puesto te mostraré dos evidencias de sucesos paranormales que les ocurrieron a las personas en la comodidad de sus hogares. El primer clip me lo compartieron vía Instagram y este comienza con un hombre que está sentado en un sofá en su sala jugando videojuegos. Pero el enfoque del mismo cambia, ya que siempre que juega le pasan cosas paranormales, como apagarse el televisor o sonidos extraños en su sala, por lo que comienza a realizarle preguntas a sea lo que sea que esté en el lugar. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't do that. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. De repente, un mueble comienza a moverse por sí solo como si alguien lo fuese accionado. El hombre, conmocionado por lo que está pasando, llama inmediatamente a su esposa para que sea testigo del extraño suceso. Pero, como si este hecho no fuese suficiente, está atento a lo que ocurre luego. En el reflejo del televisor se puede ver una figura oscura levantarse del sofá y va directamente hacia el hombre, y esta figura parece hacerlo de manera agresiva. El hombre gira rápidamente para poderla ver frente a frente, pero esta ya no está. La habitación simplemente está vacía. Este clip nos ha dejado muy intrigados, pero quisiera saber qué opinas tú sobre este caso. I swear I can see.
El siguiente caso me lo hicieron llegar por Facebook y nos muestra un clip de un hombre que está entrando a su cuarto de baño cuando ocurre lo siguiente. Oh, shit. There's gotta be something. Las cortinas de la ducha comienzan a moverse por sí solas como si de una fuerza invisible las arrastrara. Luego la puerta de baño se cierra con fuerza por sí sola. Cuando el hombre regresa al baño, puede oír el agua de la ducha como si alguien estuviese dentro de la misma. Este evento es realmente extraño. Muchos de los usuarios que han visto este video en Facebook aseguran que esta casa puede estar poseída por un poltergeist muy poderoso. Pero, ¿qué piensas tú? En este puesto te mostraré 2 eventos paranormales que sin duda alguna te impactarán. El primero fue publicado por José García en su cuenta de TikTok. Él no se dedica a crear contenido paranormal, pero una noche, estando en su casa, comenzaron a ocurrir cosas realmente extrañas. Mi gente, buenas noches. ¿Escucharon? ¿Están escuchando ruidos? ¿Escucharon? No mames. No mames. No. Güey, no hay nadie. Estoy totalmente solo. ¿Quién está aquí? No hay nadie. No puede ser. No puede ser. Estoy totalmente solo. No hay absolutamente nadie aquí. Me dio mucho miedo. No sé si escucharon que tocaron la puerta ahorita. ¡A la verga, güey! ¡No mames! Vete. ¿Qué? No mames, ¿sí vieron? No. ¡Mamá! La puerta del baño se abre por sí sola, haciendo que José entre en pánico. Este ve algo dentro del baño, por lo que toma el valor y va directamente hacia adentro y se topa con lo siguiente. Un rostro aterrador de una niña se deja ver en la ventanilla del baño, pero de un momento a otro, esta desaparece. Quizás pueda tratarse de una aparición fantasmal, o peor aún, como lo comentan muchas personas que vieron el video, quizás sea una persona que acosa a José. Pero cuéntame, ¿qué harías tú si te ocurre algo como esto? El siguiente video fue subido en una cuenta de TikTok y en este clip nos muestra a unas niñas que están jugando al juego de la botella, pero haciéndole preguntas a un espíritu. ¿Te vas a acercar más a nosotras? No saben la vibra que se siente. O sea, veníamos bien contentas a grabar de noche. Sí, el aironazo. Pero la verdad es que ay, Dios, feo. Está súper fuerte el aire. Miren cómo se mueve la botella. Cállate.
No, están viendo. Yo estoy... Pero no, es el árbol, es la sombra. No. Velo bien, Priscila. Hay que cerrar, hay que cerrar. ¿Podemos cerrar la sesión? ¿Podemos dejar de jugar, por favor? ¿Podemos dejar de jugar ya, por favor? ¿Podemos irnos ya, por favor? Vámonos. Es que allá nosotros vemos algo. No sé si alcancen a ver, pero allá no nos queremos acercar. Pero se ve muy negro, súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol, pero ellas dicen que es otra cosa. Ok, nos estamos acercando, pero estoy confusa. Se ve súper negro. Como una mancha negra. Ya lo vi raro. Ya vámonos. ¡No te pases! ¡No te pases! Al principio solo vemos cómo las niñas juegan con la botella, pero poco a poco comienza a ponerse nerviosas y el ambiente se torna algo más pesado. Una de ellas gira la cámara a algo que supuestamente ve al fondo. Una sombra oscura que está en la lejanía parece observarlas. Ellas piensan que es la sombra del árbol, pero lo que ocurre luego las hace correr del pánico. Lo que vieron estas chicas esta noche quizás pueda tratarse de una persona sombra que las estaba acechando. Lo mejor que pudieron hacer es huir del lugar sin mirar atrás. ¡No te pases! ¡No te pases! En este puesto no te mostraré un video, sino 2 donde fueron captados fantasmas reales por accidente. El primero de ellos fue compartido en Reddit y no se sabe la fuente original de este video, pero es realmente aterrador. Unos guardias de seguridad que trabajan en un museo quedan totalmente desconcertados al mirar las cámaras y ver algo realmente extraño. Iya, көрдіңіз ба, призрак жүр. Kraan жабық тұр. Kraan жабық тұр, иә. Сіз шынап ход жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа, көрінгенде сіздің есіңіз шығады еді. Бұны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Una figura pálida y traslúcida recorre los pasillos del museo. Esta parece tener vestimentas antiguas. Los guardias quedan desconcertados porque no saben si es una persona real o un fantasma. Desafortunadamente, al no tener más información sobre este caso, no sabemos qué pasó aquí. Pero me gustaría que me dieras tu opinión en los comentarios. El siguiente es un pequeño clip de una exploración urbana a un cementerio. Desconozco quién es la persona que grabó el video, pero en este se puede ver el rostro de un pequeño niño fantasma. ¿Quién sabe qué será, don José?
¿Quién sabe qué será, don José? El rostro de un niño pálido se asoma varias veces entre las tumbas. Este parece estar observando con discreción a la persona que graba el video, pero de un momento a otro, este solo desaparece. Como he dicho en otros videos, lo paranormal no tiene horario ni lugar. Y en esta ocasión ocurrió este hecho a plena luz del día. Nuestro amigo e investigador de Rusia, Dark Ghost Paranormal, se volvió a adentrar a una casa embrujada que ya ha frecuentado varias veces con la esperanza de seguir captando más fenómenos paranormales. Como de costumbre, antes de iniciar la investigación, él coloca minuciosamente sus numerosas cámaras por todo el recinto. Sin embargo, en esta ocasión, Dark tomó la decisión de instalar una cámara también en el ático, ampliando el alcance de su investigación. Durante su estadía en esta casa, la cámara que está en el primer piso logró captar eventos inexplicables. Я не понял, это на чердаке? Звук сейчас был. Все. Останавливаем, двигаемся. Здесь. Если здесь кто-то есть из мира духов, дай мне знак. Это музыка, что ли, играет? Это реально музыка.
Друзья, здесь вообще захоронение, и я не могу понять, как здесь вообще мог оказаться бес. Что-то вообще странное. De todas las manifestaciones paranormales que ocurrieron en esta casa, la más perturbadora quizás sea esta última, que seguramente no notaste a simple vista. Y es que cuando Dark está hablando ante la cámara, detrás de él se puede ver como su misma sombra parece tener un comportamiento distinto e individual. ¿Será acaso que en esta casa está una entidad maldita que quiere poseer a Dark? ¿O estaremos ante algo más? Dime, ¿qué piensas tú en los comentarios? Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like. ¿Y qué quieres ver en el próximo video? Allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.